Entonces comenzamos en esta ocasión con un nuevo tema. Este sería el tema número 4 de los fundamentos de la fe. Ya dejamos atrás el tema de los atributos de Dios. Nos llevó 3 meses, algo así, para cubrirlo, para poder compartirlo. No compartimos todos los atributos de Dios, que probablemente se puede encontrar en alguna literatura, pero sí tratamos de cubrir los más importantes. Y este tema de la persona de Jesucristo nos va a llevar menos tiempo, aunque no es menos importante, por supuesto, que los atributos de Dios. No estoy seguro si ustedes alcanzaron a escuchar el audio que se publicó en nuestra página de Facebook, el audio correspondiente al tema. Si no lo han escuchado, está ahí, y si aún no nos sigue en Facebook, les animo a que lo hagan, ¿ya? Porque ahí obviamente colocamos anuncios, a veces buen material que está publicado en internet de otros ministerios, también los incluimos ahí para que sea de edificación para ustedes. Entonces comenzamos, como siempre, con nuestro nuevo verso de memorización, el cual se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Ahora van a encontrar ustedes que en varias ocasiones voy a estar citando versos del Evangelio de Juan, debido al tema que estaremos tratando. Y es muy importante que quisiera recordarle a ustedes de que si ustedes nunca han leído una Biblia, sería una buena idea que comience con Juan. El libro de Juan tiene un contenido que es único entre los 4 evangelios. Los otros 3 evangelios, acuérdense que son Mateo, Marcos y Lucas. Ellos, bastante del contenido de estos 3 evangelios es compartido entre ellos. O sea, es muy similar en muchas maneras. Sin embargo, Juan se destaca por tener un contenido casi único. Por ejemplo, ustedes no van a encontrar la entrevista que Jesús tuvo con Nicodemo, solamente la van a encontrar en Juan, no la van a encontrar en los otros evangelios. Tampoco la entrevista que tuvo Jesús con la mujer samaritana, no la van a encontrar en otros evangelios. Y mucho del contenido que vamos a compartir hoy día, para el cual estaremos citando el libro de Juan, el Evangelio de Juan, es único. Se puede encontrar solamente ahí. Y ustedes cuando terminemos esta clase y en realidad este tema, se van a dar cuenta lo potente que es el Evangelio de Juan en cuanto a las declaraciones que hizo Jesús acerca de sí mismo. Tan así es que Martín Lutero, en una oportunidad, dijo que si un tirano tuviera éxito en destruir las Escrituras, si la Iglesia pudiera aún conservar el Evangelio de Juan y el libro de los Romanos, la Iglesia puede sobrevivir. Así de fundamental que es el Evangelio de Juan. No en vano que, debido a que los otros evangelios comparten bastante de su contenido, a esos otros evangelios no son menos importantes. Cada uno va apuntado a cierta área acerca de Jesucristo, pero estos otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se les llama a ellos los evangelios sinópticos. Así que vamos a los versos de memorización. Él se encuentra en Juan, el primero de ellos, hay 2 versos, se encuentra en Juan capítulo 1, verso 1, y dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. A lo largo de esta clase vamos a ver quién es el Verbo. ¿Okay? Pero es interesante de que el Juan, siendo un judío, dice en el principio ya existía el Verbo. Y cuando dice en el principio, prácticamente está aludiendo a la manera como comenzó la Biblia. Porque allá en Génesis 1.1, que es el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Génesis dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y de la misma manera comienza Juan
con su evangelio. En el principio existía el verbo. Allá, nuevamente, el otro verso de memorización se encuentra un poquito más abajo, solamente en el mismo capítulo, en el verso 14, y dice, el verbo se hizo carne. Y ya más o menos ustedes ya pueden ver a partir de ahora de quién es el verbo, ¿verdad? ¿De quién habla? ¿Quién será este verbo? Lógicamente que está hablando acerca de la encarnación de Dios en Jesucristo. Jesucristo es el verbo. Y dice, el verbo, Jesucristo, ¿verdad? Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está tratando de recalcar que este verbo, aquel que se hizo carne, es Dios mismo. Pero lo vamos a ir desarrollando a partir de este tema, de esta clase. Desde la introducción, me recuerdo allá en agosto del año pasado, les compartí que en general todas las personas tienen una opinión acerca de Jesucristo. Ya sea que usted le amen, ya sea que las personas lo odien, ya sea que sean indiferentes, que le sigan o que no crean en Él, todas las personas tienen una opinión, a lo mejor con base, sin base, pero todo tiene una opinión acerca de Jesucristo. Sabemos a través de fuentes bíblicas y extrabíblicas, o sea, fuentes seculares, autores históricos, de que Jesús fue un hombre, ¿verdad? Que vivió en una época definida y un lugar definido. Pero esto nos lleva a preguntarnos, y esta es la pregunta que me acuerdo que les planteé en esa oportunidad, ¿era Jesús entonces un ser humano que llegó a ser Dios, como lo plantean ciertas herejías de los primeros siglos del cristianismo? ¿O fue solamente un profeta? Tal vez fue solamente un mártir, o fue tal vez un libertador de los pobres. ¿Es Jesús realmente un ser creado? ¿Comenzó realmente su vida allá en Belén? Desafortunadamente, la mayoría de las ideas acerca de la identidad de Cristo han nacido a partir de especulaciones. Pero espero de que a medida que vayamos desarrollando este estudio, ustedes puedan tener una mejor idea de la identidad de Jesucristo. La idea de este estudio es que cada persona que profesa ser cristiano podamos comprender que Jesucristo no puede ser solamente entendido sobre la base de su vida terrenal. Jesús fue un hombre, sí, Él fue un hombre, pero al mismo tiempo siempre ha sido Dios. Entonces, habiendo ya estudiado los atributos de Dios durante los primeros meses de lo que lleva este año, ahora nos aproximamos a estos dos temas, los cuales son la roca fundamental sobre la cual descansa la fe cristiana. En primer lugar, en este mes probablemente estaremos compartiendo acerca de la persona de Cristo y a partir del próximo mes, en algún momento, estaremos compartiendo acerca de la obra de Cristo. ¿Y por qué estos temas son tan fundamentales? Porque si Jesús no es quien dijo que era, y si Jesús no hizo la obra la cual Él dijo para la cual había venido, entonces toda la estructura del cristianismo llega a ser solamente como un castillo de arena en la playa. Y es esencialmente en torno a este tema de la persona de Cristo y de la deidad de Cristo es que se han librado tremendas batallas doctrinales, especialmente en los primeros siglos del cristianismo. La mayoría de las herejías que surgieron, estas surgieron en ese tiempo y tienen que ver con este tema, la persona y la deidad de Cristo. James Montgomery Boyce, un teólogo y hermano que partió a la eternidad a principios de este siglo, dice, debemos saber que Cristo es el centro del cristianismo y la cruz es el punto focal de la fe cristiana. Sin la cruz, la Biblia es un enigma y el Evangelio de salvación una esperanza vacía.
Cristo es el centro del cristianismo y todas las escrituras hablan acerca de Él. El Antiguo Testamento es la preparación para la venida de Cristo, del Mesías. Allí están todas las profecías apuntando a la venida de ese Salvador que vendría. El Nuevo Testamento los Evangelios son la presentación del Señor Jesús. El libro de los sellos, allí nace la iglesia de Jesucristo y el Evangelio de Jesucristo es propagado a partir en el libro de los sellos. Luego, las cartas epistolares, las cartas de Pablo, ¿verdad? Principalmente a las iglesias, nos enseñan a cómo vivir una vida de santidad con Cristo. Y finalmente el Apocalipsis muestra a Cristo volviendo y reinando en su trono. Todas las escrituras hablan acerca de Jesús. Y de hecho, en un momento que Jesús murió crucificado y luego resucitó, encuentra a dos discípulos, allá en Lucas 24. Encuentra a dos discípulos que iban caminando tristemente camino a un lugar que se llamaba Emaús. Y venían tristes porque se suponía que Jesús iba a reinar. Se suponía que ellos tenían su fe puesta en Jesucristo e iba a reinar. Y allí ahora está crucificado y murió, sepultado, y están confundidos. Y Jesús viene y dice en el verso 27, comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Todas las escrituras hablan acerca de Jesucristo, aún antes de que él naciera en Belén. Entonces, un aspecto de la personalidad de la persona de Jesucristo inseparable es su identidad. Y déjenme hablarle por un momento acerca de su identidad. La palabra Jesucristo no es un compuesto de nombre y apellido como nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Sino más bien habla de su nombre y de su título. Jesús es su nombre, Cristo es su título. En la Biblia los nombres son muy importantes. Y en el caso del nombre que Dios le da a su Hijo, ese manifiesta su carácter, el carácter de Dios, su gloria, lo que es, lo que ha hecho y su propósito. Ahora, conste que dije que fue Dios el que le puso el nombre a Jesús, ¿verdad? No es como hoy día que nosotros, mamá y papá, a lo mejor van y le ponen el nombre de su carácter de la comedia favorita, ¿verdad? O del artista favorito. No, en este caso, fue Dios el que le puso por nombre Jesús. Y de hecho lo hace en Mateo capítulo 1. Habla de que José, al saber de que María estaba embarazada y todavía ellos no estaban casados, él pensó dejarla. Dice que no queriendo difamarla, sin embargo, quiso abandonarla en secreto. Y aquí viene un ángel que se le aparece a José en sueños y le dice, no temas recibir a María como tu mujer. Y le dice, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, tenemos tres aspectos que quisiera compartir con ustedes. El nombre humano de Jesús, el nombre del oficio que es Cristo, y también les estaré compartiendo acerca del el nombre como el Hijo o el Señor. Entonces hablemos del nombre humano. Se llamaba Jesús de Nazaret, ¿verdad? Ahora, en primer lugar tenemos que establecer que en estos tiempos el nombre Jesús era muy común, ¿verdad? Por lo tanto, lo que se acostumbraba era de que se le llamaba con su primer nombre, que en este caso es Jesús, y se le agregaba el lugar donde vivía. De esa manera tenemos a Jesús de Nazaret. Y también en otras partes de la Biblia ustedes encontrarán que en el momento que Jesús murió, un hombre que se llamaba José de Arimatea ayudó en su sepultura. Arimatea era un pueblo al norte de Jerusalén. Y también tenemos más tarde la aparición de Saulo de Tarso, ¿verdad? Tarso era un lugar. Por lo tanto, esa era la manera como se usaba
en esos tiempos. El asunto es de que el nombre Jesús de Nazaret da testimonio de la humanidad de Cristo. Él fue un hombre, como les dije, que vivió en un lugar determinado, en un tiempo determinado, y a veces tendemos simplemente a pasar por alto el hecho histórico, el cual es extremadamente inusual. Este Dios que se hizo hombre, esto no lo vemos todos los días, ¿verdad? Razón por la cual tenemos esa división allí entre las edades, ¿verdad? ¿Cierto? Todos los eventos de la historia antes de Cristo y después de Cristo, porque es un evento histórico extremadamente inusual. Aquí tenemos al Dios que se encarnó y vivió entre los hombres. Ahora, permítame explicarle de que el nombre Jesús para nosotros esto es lógicamente que es en español, pero cuando la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego, su nombre en griego era Jesús, el cual proviene en realidad de su nombre en hebreo, el cual era Yehoshua. Este nombre de Yehoshua era también popular en el Antiguo Testamento y significa lo que nos vemos nosotros en el Antiguo Testamento como Josué, el cual significa Jehová es salvación. Ese es el nombre Jesús, eso es lo que realmente significa, o el Señor es salvación, para comunicar de que solamente el Señor salva por su gracia, solamente el Señor. Interesantemente, como le decía anteriormente, cuando vino este ángel y a través del sueño le revela a José, José y María, ¿se acuerdan? José, allá en el Nuevo Testamento, le revela y le dice que no tema recibir a María como su mujer, ¿verdad? Y que nombrará, dice, su nombre Jesús, ¿verdad? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Interesantemente, que allá el autor hace cuando dice, y le darás, le darás el nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Allí, cuando dice Él, esa se llama un pronombre. Para aquellos que aún se acuerdan, los pronombres son muy usados para reemplazar a nombres o sustantivos. A veces reemplazan inclusive a una frase. ¿Ok? Entonces el pronombre que usó, con el cual se escribió en griego, es este. Autos. ¿Y por qué le estoy tratando de enseñar esto? Porque la manera como fue construida esta oración en griego es que lo que realmente está diciendo, y si uno lo pudiera traducir literalmente, debería decir, porque Él y solo Él salvará a su pueblo de sus pecados. Solo Él. Es increíble, pero lo que está tratando de decir aquí el autor de Juan está en total sintonía con todas las Escrituras. Solamente Jesús. Aquí no está diciendo de que una persona, ¿verdad? No está diciendo que Él es un Salvador. Él está diciendo de que Él y solo Él salvará a su pueblo de sus pecados.
totalmente en sintonía cuando allá estaba Pedro y acababa de sanar, allá en el libro de los Hechos, capítulo 4, había sanado a un cojo de nacimiento y se salvaron 5.000 personas cuando escucharon su predicación, pero fueron llevados al concilio donde estaban los principales sacerdotes, porque odiaban el mensaje del Señor Jesucristo. Y allá Pedro les dice, porque no hay en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es lo mismo. Él y solo Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto no está diciendo de que Jesús es un camino al cielo. Esto está diciendo de que Jesús es el único camino al cielo. Él y solo Él. En pocas palabras, Cristo nació para venir a realizar una obra que es totalmente suficiente, total, única, que solamente Él podía realizar, nadie más. Y a lo largo de todo este tema de los fundamentos de la fe, estaremos desplegando el por qué Jesús era el único que podía realizar esta obra de la salvación, de traer libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. Jesús es el único que podía realizar esta obra. El nombre Jesús, solamente el nombre Jesús, le identifica como el siervo humano de Dios que vino a salvar a su pueblo para llevarles a la herencia eterna. Ojo, si ustedes tienen acceso a literatura donde vean el griego, van a encontrar esto. Entonces hablemos por un momento acerca del oficio de Cristo. El oficio, el título, Cristo. El título Cristo se derivó Cristo. ¿Ven bien, cierto o no? ¿Sí? De una palabra en griego, lógicamente, Christos. Proviene de la palabra, y esta palabra en sí proviene de la palabra en hebreo Mashiach, ¿okay? El cual significa ungido. Cristo, en español, Christos, en griego, proviene del hebreo Mashiach. Y lo vemos allá, en el Salmo 2, capítulo 2, el cual dice, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido Mashiach. ¿Ya? Ahora, la unción en el Antiguo Testamento normalmente se representaba con un vertir de un aceite, ¿ya? Y habla de la designación a una persona a un cargo sagrado o a un mandato del Señor. Y así, por ejemplo, los reyes eran ungidos y si la persona trataba de ejercer ese mandato sin la unción, entonces ese cargo era ejercido y carecía de autoridad. La unción en estos oficios requería autoridad y para eso se necesitaba la unción. El mandato requería autoridad y para eso se requería unción. Esta era totalmente necesaria. Ahora, en el Antiguo Testamento existen 3 funciones o oficios que requerían unción. No sé si alcanzan a ver. Primero, el rey, 3 oficios. El profeta,
y el sacerdote. Tres oficios en el Antiguo Testamento que requerían la unción. Vemos que en el caso del rey, el profeta Samuel unge a David, y de hecho, el primer rey de Israel fue Saúl. Vemos en el caso del profeta que Elías unge a Eliseo, y vemos en el caso del sacerdote que Dios manda a Moisés a ungir a Aarón y a sus hijos, que es el linaje de sacerdotes. Por lo tanto, cada función, cada oficina, si se puede decir así, o oficio, requería de la unción. Y estos aspectos son muy importantes y continuaremos hablando de eso mismo un poquito más en detalle. Ahora, quisiera leerle a ustedes un pequeño, 4 versos solamente del libro de Mateo, Mateo 16, si lo quieren ver, capítulo 16, versos del 13 al 17. Dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Hombre? Ahora, cuando dice Hijo de Hombre, lo vamos a ver en un momento, se está refiriendo a sí mismo, era otro título de él. Entonces le dice a sus discípulos: ¿quién dicen las personas, cierto? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Eso es lo que pregunta Jesús. Y ustedes le dicen a sus discípulos: ¿quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con esto, Pedro tenía en mente de que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que le dice Jesús a Pedro. Cuando Pedro se refiere a Jesús como Cristo, él entonces está haciendo referencia al título del Antiguo Testamento. En el Salmo 2, y esto es importante porque en el Salmo 2, el cual obviamente que es parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? El Salmo 2, el ungido y el hijo son una persona. Esta declaración habla de la esperanza mesiánica. Esto habla de esa esperanza, de lo que todos los judíos estaban esperando en ese momento. El Salmo 2 nuevamente, en el verso 2 dice: se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Los reyes de Israel eran ungidos en poder y apuntaban al último, al máximo rey ungido, el Mesías, que reinaría para siempre. Es importante que podamos ver que en el Salmo 2 es uno de los salmos mesiánicos, tenemos también el Salmo 110, que podamos ver que allí existe la distinción entre dos personas de la Trinidad, entre el Hijo, el cual es el ungido, y el Padre. Joel Beeke y Paul Smalley, en su teología sistemática, dice: este Cristo trasciende a todos los demás siervos ungidos de Dios. Él es supremamente el Cristo de Dios, el ungido por Dios para hacer lo que Dios le envió a hacer. Dice el Señor Jesús en Juan 17:3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna comienza
para ti en el momento que decides seguir a Cristo. Salmo 110, verso 1, citado por Jesús, allá en Mateo 22, del verso 43 al 45, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En pocas palabras, lo que está diciendo es, siéntate conmigo en mi trono, teniendo poder sobre todas las cosas en el cielo y la tierra. Y esto probablemente quienes escucharon en ese momento, quienes escuchan, ¿verdad?, a Jesús citando el Salmo 110 allá en Mateo 22, inmediatamente en sus mentes tuvieron la imagen, la figura de Daniel capítulo 7, ¿verdad?, donde a ese Hijo de Hombre le he dado dominio, gloria y reino. Por la gracia del Señor, el Espíritu Santo le revela a David este solemne discurso, esta conversación íntima que ocurre entre Dios y Jesucristo. Y esto es mucho antes de que Jesucristo naciera en Belén. David afirma la unidad de la divinidad, discerniendo una distinción entre dos personas dentro de la divinidad, dirigiéndose a una de ellas como mi Señor. Y él anticipa la confesión de Tomás sobre la divinidad de Cristo. Señor mío, dice Tomás, ¿verdad? Y Dios mío. Esto fue después de que Jesucristo había resucitado, ¿verdad? La Escritura muestra la distinción entre personas divinas al hablar entre sí. Cuando uno habla del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una esencia, tres personas en un Dios, ¿verdad? Pero existe una distinción entre esas personas. Y aquí, por inspiración del Espíritu Santo, David puede ver y discernir esta distinción. Sostiene sí que Dios es uno en esencia, preservando así tanto la unidad como la distinción de personas dentro de la Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Jesús dice allá en Mateo 16, ¿quién dicen que yo soy? Le pregunta a su discípulo, ¿verdad? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién piensan ustedes que es Jesús? De acuerdo a la fe cristiana y la revelación de las Escrituras, esta es la pregunta más importante que podríamos alguna vez preguntarnos a nosotros mismos. ¿Quién es Jesús? Esta es la pregunta clave de toda tu vida. Mientras estés de peregrinaje aquí en la tierra, esa es la pregunta que va a hacer una diferencia en tu vida. Y es importante porque en algún momento de tu vida te vas a tener que preguntar esta pregunta. Ya sea en esta vida o en la porvenir. Toda la eternidad depende de lo que decidas responder. Si Él fue solamente un hombre, si Él fue solamente un carpintero, si Él fue solamente un buen maestro, entonces tú lo puedes olvidar. Sin problema. Pero si Él es quien dijo que era, y si Él hizo la obra que dijo que había sido llamado y enviado para hacer, y lo creemos de esa manera, entonces tú debes rendir tu vida a Cristo para adorarle y para serle fiel. Quisiera terminar solamente parafraseando una historia de que cuando iba Jesús camino a Jerusalén, en una oportunidad, pasó entre Galilea y Samaria. Y le salieron al encuentro 10 leprosos. Ustedes saben que la lepra no tenía cura. Era una muerte lenta, era una muerte triste, porque además tenían que estar muy aislados de su familia, de todos sus seres queridos, etc. Y le salieron al encuentro, le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les dice, vayan y preséntese al sacerdote. Y mientras iban a presentarse al sacerdote, fueron sanos. Y uno de ellos volvió ante el Señor Jesús y se postró con su rostro en tierra delante de Él para adorarle. Y Jesús le pregunta, ¿no fueron 10 los que fueron sanos?
¿Dónde están entonces los otros 9? ¿Verdad? Puede ser de que al responder a esta pregunta acerca de quién es Jesús, de su divinidad, de su existencia, puede hacer que cada uno de nosotros podamos ser agradecidos delante de Dios y postrarnos delante de la tierra, delante de Él, porque Él es digno, Él es Dios. Él nació en Belén, pero Él siempre comparte todos los atributos de Dios. Él es eterno. Solamente que en Belén Él se encarnó para venir a cumplir la misión de venir a salvar a los pecadores. Que el Señor les bendiga.